Hola, esto es La Mágica Historia. Se me había olvidado que era esto. La Mágica Historia. Eh, Como día miércoles hay harto ruido de fondo, así que disculpas por eso. Eh, Antes que se me olvide, les quiero recomendar una película que me dejaron en los comentarios del video pasado. Ustedes saben, yo no digo el nombre de las personas que me dejan comentarios. La película se llama Encuentros con hombres notables. Eh, no la voy a comentar porque no tengo tiempo en este video para hacerlo. Y de hecho me han mandado, y lo agradezco mucho, me han enviado bastante material. Bastante material. Y no tengo, digamos, en estos videos no tengo tiempo para analizarlo detenidamente, pero sí tengo considerado hacerlo más adelante. Eh, Así que ahí vamos a ir compartiendo y comentando un poco lo que ustedes amablemente me han compartido. Con respecto a esta película, Encuentros con hombres notables, no voy a hablar de ella ahora, pero estoy seguro que voy a analizar un baile, uno de los bailes que aparece en esa película, porque me sirve para un tema que quiero tocar más adelante. Así que sí o sí, algo de esa película voy a analizar. Ya. Eh, Afganistán. Segunda parte. Vamos a ver ahora algunas cosas que no tienen que ver con el asunto político, pero que sí tienen mucho que ver con lo que pasa en Afganistán. Aunque en apariencia no tenga nada que ver. Permiso. Ya, ahí sí. Eh, Ahí se cayó un talibán. En España, bueno, ¿qué es lo que ha pasado estos días? Desde que hice el otro video, muy poco. Y esa va a ser la tónica de este asunto. Se le va a bajar el perfil a la discusión. Como por ejemplo, lo que quería mencionar de que en España las líderes feministas le están bajando el tono a la discusión de este asunto. ¿Ok? Están llegando así como a una opinión así totalmente espontánea, en donde dicen, pero si, a ver, si el tema del Gurkha no es tan complicado, si eso tiene que ver con los talibanes, tenemos que entender que es una cultura distinta, aunque sea algo obligado, es parte de ello, y tenemos que aceptar que muchas mujeres que llevan ese asunto voluntariamente, perdón, perdón, yo soy feminista, ¿m? Porque discúlpenme, pero el discurso feminista que hay ahora por parte de las líderes feministas en España es muy similar a lo que opinábamos las personas que criticamos el feminismo. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo. Lo dije en el video pasado y lo vuelvo a decir ahora. Cada mono cumple con su trabajo. ¿Ok? Y acá vemos que cuando hay un tema importante en la agenda globalista, importante en la agenda satanista, todo lo demás pasa a segundo plano. Incluso las opiniones más eh, intestinales de tu creencia ideológica. ¿Ok? Entonces, para las líderes feministas en España, ahora es fácil echarse todo su discurso anti-musulmán, anti-talibán al bolsillo en pos de que este proceso siga manteniéndose tranquilo, entre comillas. ¿Ok? Entonces, por otro lado, vemos que medios del otro sector denuncian que se estarían
es que estarían ocurriendo eh, ajusticiamientos de forma masiva en Kabul, y que se estarían pasando a llevar los derechos fundamentales de las mujeres, sobre todo en temas súper complicados y súper graves como el secuestro de niñas para usos sexuales, eh, pero no hay ningún respaldo de lo que se dice. ¿Okay? Solamente tú tienes que absorber por fe que eso está ocurriendo. Y no hay respaldo de imágenes, de entrevistas, de gente que esté presenciando estas cosas, y no lo va a ver. No lo va a ver. Así como tampoco va a haber una incursión internacional en Afganistán. La OTAN tampoco va a participar en este asunto. ¿Ok? Entonces vemos que cada mono cumple con su tarea. Pero hay una tarea mayor aquí, que es que Afganistán demuestra de una cierta estabilidad para que China pueda realizar su bendita red vial en Afganistán. ¿Ok? Porque ellos lo que están haciendo, están preparando las condiciones para un enfrentamiento bélico a gran escala. No solamente dentro del territorio afgano. Dijimos en el video pasado, ¿cierto?, que China, aparte de tener vínculos de financiamiento en Afganistán, los tiene aún más en Irán. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, existen proyectos como una represa que hay que se construyó en Etiopía, una represa en el Nilo Azul, que es uno de los afluentes que llena de agua al río Nilo. Y obviamente Etiopía quiso mantener ese proyecto independiente, ¿okay? Autónomo, en la medida de lo posible, pero de todas maneras aceptó capital extranjero. ¿De dónde? ¿De dónde creen ustedes? De China, exactamente. Y ahora esta bendita represa está ocasionando un problema político bastante tenso entre Egipto y Etiopía, ¿okay? En donde Egipto ya no da ninguna señal de querer seguir con recursos diplomáticos con este asunto, porque Etiopía, hay que decirlo, se ha reído un poco de Egipto, alargando todos estos procesos diplomáticos en donde Egipto intenta detener que le corten el agua, que le corten la llave de agua. ¿Okay? Egipto depende, más del 90% del agua que se consume en Egipto viene del Nilo. Y esta represa, cuando esté trabajando a su máxima capacidad, hoy canto penca hoy día, el curso del río, ¿cierto?, se va a ver muy afectado. Por lo tanto, es un asunto prácticamente de vida o muerte para Egipto. Y Egipto el gobierno egipcio ya lo ha dicho, que ellos pretenden mantenerse estables políticamente en cuanto a política exterior, pero que lo único que los llevaría a ellos a la guerra es el tema del agua. ¿Ok? Entonces, vemos China ahí metiendo las narices, realizando estos extraños impulsos, ¿cierto? Etiopía, estamos hablando del Cuerno de África, un lugar muy complicado, ¿cierto?, por el tema en parte por el tema del traslado de petróleo, ¿cierto? Y bueno, proféticamente también tenemos ahí algunas reseñas, qué sé yo, en el mundo musulmán, que hablan que cuando se produzca la gran guerra, la batalla final sería en Yemen, ¿ok? Frente a las costas del Cuerno de África, ¿ok? Y algo pasa ahí, porque también tenemos el tema de Djibouti, una zona
altamente militarizada, con presencia militar extranjera de prácticamente de todos los países desarrollados, en una zona, en un área que no le importa a nadie, ¿entiendes? Pero está el tema ahí, está el tema de la guerra entre Yemen y Arabia. Entonces vemos cómo este último tiempo está el interés de hacer que esa área geográfica sea un polvorín expuesto al calor. Entonces vemos cómo poco a poco cada mono cumple con su rol, con su papel, y poco a poco se están creando, ajustando las piezas necesarias para crear este gran objetivo, ¿cierto? Que sería ya una intervención armada a gran escala. ¿Okay? Bueno, podría seguir, ¿cierto? Esto son ejemplos, ¿no? Podríamos seguir analizando el asunto y seguiríamos encontrando ejemplos de cómo hay pequeños detalles que pasan casi desapercibidos, pero que están aumentando la tensión, también con el tema de Israel, qué sé yo, poco a poco, ¿ok? Y bueno, pero esto yo lo he dicho, esto es un proceso que va a llevar su tiempo, ¿ok? Pero es un proceso que no se detiene y no hay que detenerlo. Por eso ahora vemos toda la prensa, ¿cierto? Tratando de ponerle paños fríos a la situación de Afganistán. Vemos me compartieron un video también donde un analista decía, le llamaba la atención estos videos donde, de RT sobre todo, donde aparecen talibanes haciendo cosas chistosas, ¿ok? Entonces, como para normalizar el régimen. Claro, obviamente que eso es, ¿ok? Y China absolutamente desaparecido de la opinión pública con respecto al tema de Afganistán. No, nadie sabe de eso, ¿ok? Pero ya lo vimos, China tiene muchos intereses, China tiene mucho que contar en este asunto. Es el principal implicado. Y es quien va a dominar el tema de lo que pase en Afganistán de ahora en adelante, ¿ok? Y insisto, aunque esté casi repitiendo lo que dije en el otro video, pero insisto que esto va a depender mucho de las bases talibanas, del talibán del perraje, ¿ok? Que por ahora, ¿cierto? Incluso vi ahí una entrevista a un tipo que dijo, no, si ahora los padres, no sé cómo les dicen a los líderes, nos están pidiendo que nos comportemos bien con la gente, así que eso es lo que estamos haciendo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo les va a durar la paciencia a las bases talibanas? No lo sé. Seguramente eso va a crear alguna sorpresa más adelante. Ok, así que básicamente ese es el asunto, van a seguir dando vuelta más o menos lo mismo. No van a haber mucho avance en ese tema. Pero ¿qué es lo que pasa? Independiente de que ahora los colectivos feministas estén tratando de ponerle paños fríos junto a la prensa a todo este asunto, no sabemos realmente qué es lo que realmente está ocurriendo o va a ocurrir en temas de derechos humanos en Afganistán. Pero seguramente cualquier persona con 2 dedos de frente o con uno sabe que en este momento se están produciendo se deben estar produciendo temas ahí muy álgidos. Y el problema mayor viene en lo que yo olfateo que va a ser seguramente un intento de genocidio por parte del régimen afgano en contra de las minorías étnicas de Afganistán. Entonces, veamos un poquito eso. Yo quería empezar este video con un video de una niña, de un baile, bailando, ¿cierto? Una niña de la región de Nuristán, en Afganistán.
Y una niña con rasgos muy caucásicos, que podría ser alemana o nórdica, incluso, y con un traje folclórico muy colorido, que también podría confundirse con un traje folclórico nórdico, y bailando, ¿cierto? Un baile medio árabe, entre árabe e hindú, ¿me entienden? Una cosa bien rara. Entonces yo quería mostrar ese video para dar un ejemplo de que de esta mistura que hay en Afganistán. Y que la idea que tenemos en común de las personas con respecto a lo que es la gente de Afganistán no es tan así. ¿Ok? De todas maneras voy a dejar por ahí seguramente el pantallazo para que si alguien quiere ver ese video. Y ahí está el problema. ¿Ok? Que Afganistán tiene, al igual que Irán, tiene dentro de su población estas minorías étnicas de tipo caucásico, de tipo de gente blanca, y que no son, obviamente no son bien recibidas, por ejemplo en Afganistán ahora por el poder imperante que hay ahí ahora, ¿cierto? Los talibanes no van a ver bien a esta gente. Los nuristaní en su mayoría son musulmanes, por ese lado no deberían tener problemas, pero en su mayoría, ¿ok? Aún quedan algunas regiones de Nuristán que son paganas animistas, ¿ok? Y dentro de la población de Nuristán que es musulmana, gran parte de esa población en secreto siguen practicando, en algunas fechas siguen practicando sus ritos paganos animistas, ¿ok? No voy a colocar nada, pero hay material de eso, incluso en YouTube, donde se ve gente de algunos poblados, ¿cierto? Musulmana, ¿cierto? Pero realizando algunos rituales que yo por lo menos cuando vi esto dije, esto es como lo que yo me imaginaba cuando estaba escribiendo el libro, como yo me imaginaba los rituales de los escitas. No sangrientos, ¿me entienden? No, es una cosa folclórica, ¿no? Donde están estos hombres, estos vestidos con estos trajes completos, qué sé yo, y con máscaras, ¿ok? Los escitas usaban máscaras de corteza, y en esto, por lo menos en el video que vi yo, aparecían estos hombres bailando con máscaras como de calabaza, ¿ok? ¿ok? Pero muy similar a las máscaras de corteza que usaban los escitas. Bailando alrededor de un fuego, ¿cierto? Con música, algo muy similar a lo que yo quise representar en el libro, pero que finalmente no creo que no me quedó bien. En fin. Pero por lo menos yo vi el video y dije, estos son escitas, ¿ok? Por lo menos esto sería una representación de lo que habrían sido los escitas, ¿cierto? 500, 600 u 800 años antes de Cristo. Ahora, la genética de esta gente es muy variada, y eso se entiende porque Afganistán históricamente ha sido un área de paso de caravanas con multipropósito, caravanas de opio, caravanas, la ruta de la seda, todo pasaba por ahí. Entonces se entiende que tiene que haber un crisol de razas, de etnias, y en esta gente su genética lo marca. Hay mucha genética del norte de la India, ¿ok? Pero eso no quiere decir que esa genética corresponda a lo que nosotros también tenemos en la cabeza como un hindú, ¿ok? Hay que tener en cuenta que el norte de la India muchas veces estuvo bajo dominio de imperios de gente de rasgos caucásicos, ¿ah? Como el imperio indoescita, como el imperio Kuchan de los tocarios, ¿ok? Y como las incursiones de los arios en distintos periodos de la historia de la India, el norte de la India. Entonces, que tengan genética del norte de la India no sorprende con la idea de que sean gente de rasgos caucásicos. Tienen también, obviamente, genética del Asia Central, eso en mayor parte,
y en un menor porcentaje, pero que es muy decidor, tienen genética también, genética irish, ¿ok? Como irlandeses, ¿no? Y de Finlandia, ¿ok? ¿Cómo llegó esa genética a Afganistán? Bueno, yo siempre he tenido, es mi teoría, ¿cierto?, de que la genética comienza en el Asia Central y se dispersa después hacia ambos lados, ¿ok? Por eso es que, por ejemplo, los tocarios tenían estos trajes con tartanes, al igual que los escoceses. ¿Ah? Pero el medio no existe, ¿me entienden? Bueno, en fin, pero eso da para discusiones eternas. El tema es que lo preocupante es esta gente. Esta gente no le interesa a nadie. Y China no va a mover un dedo. China va a controlar el régimen talibán, pero no va a mover un dedo por ayudar a esta gente. Sobre todo a las que no son musulmanas. Y no solamente a ellos, sino que los que están al otro lado de la cordillera, ¿cierto? En la frontera ahí con Pakistán, a los que están al lado de Pakistán. Y que vendrían siendo la misma gente que se dividió en periodos anteriores, también con invasiones primero de los mongoles y posteriormente también con invasiones musulmanas, ¿ok? Invasiones musulmanas que ya en ese tiempo tuvieron pretensiones de exterminar a esta gente, ¿ok? Allí se cometieron unos intentos de genocidio muy terribles que fueron detenidos posteriormente por los ingleses, que le dieron cierta estabilidad y protección y detuvieron este asunto. No porque los ingleses fueran buenas personas, sino que al igual que ahora necesitaban que el país tuviera una estabilidad, una tranquilidad, ¿me entienden? Y bueno, pero las personas que viven al otro lado, ¿cierto?, en la región de Pakistán, al norte de Pakistán, pertenecerían, ¿cierto?, cultural y étnicamente a la misma gente, ¿ah? A pesar de que ellos también estén mezclados, exista mucha mezcla entre la población de Nuristán, ¿ok? Podemos ver gente, qué sé yo, alemanes disfrazados de afganos, una cosa así, y podemos ver también gente con rasgos más típicos afganos, ¿ok? Como les digo, está mezclado el asunto. Pero también es un riesgo lo que está... toda esta gente está en riesgo, incluyendo a los de la región de Pakistán. Los talibanes, cuando andan en excursiones militares, pasan... no les interesan las fronteras, pasan para acá y para allá. Y Pakistán tampoco va a hacer mucho por proteger a esta gente. Pakistán y los talibanes están en muy buenos términos, aparentemente hasta ahora. Por lo tanto, si hay un intento de genocidio ahí, nadie lo va a detener, nadie lo va a denunciar, nadie lo va a mostrar, ¿ok? Y tenemos toda esta gente también, por ejemplo, los Kalash en Pakistán, que vienen siendo la misma gente que habita en Nuristán, en Afganistán, pero más autóctonos todavía, ¿ok? Ellos en su mayoría aún mantienen su religión chamánica animista, aunque Pakistán ha impulsado también el tratar de convertir a esta gente a la religión musulmana, ¿ok? Pero todos ellos están corriendo riesgo ahora, y un alto riesgo. No se habla de los genocidios cometidos contra esta gente. Es muy difícil encontrar material de ello, pero las cifras hablan por sí solas, ¿ok? A principios del siglo XX, estas personas, por lo menos las que habitan en Pakistán, eran cerca de 100.000 y hoy en día son cerca de 3.000. Creo que eso no merece mayor análisis, ¿ok? Y como todas las veces anteriores, lo que ocurra ahora o lo que ya está ocurriendo va a ser mantenido en secreto. ¿Por qué? Porque esta gente, como les digo, insisto en que sea majadero, esta gente no le importa a nadie y esta gente le incomoda a todo el mundo. Comenzando por si usted busca un simple video con respecto a esta gente, qué sé yo, la gente caucásica de Irán o de Afganistán o de Pakistán,
le va a aparecer, lo primero que le va a aparecer es esta tremenda falacia de que esa gente es descendiente de las tropas de Alejandro Magno, son descendientes de las tropas de Alejandro Magno, ¿ok? Eso es altamente publicitado, esa mentira es altamente publicitada, ¿ok? Para dar a entender de que son gente foránea que llegó a ese lugar. No, no es así, no es así. ¿Por qué? Bueno, para empezar, porque si usted pregunta por qué se llega a esa conclusión, simplemente se llega a esa conclusión por los rasgos faciales. Porque el ejército de Alejandro Magno debe haber sido como estas personas. No tienen absolutamente nada más. No hay absolutamente ninguna otra prueba de que esta gente sea descendiente del ejército de Alejandro Magno. Por ahí otras personas aducen, por ejemplo, algunas reminiscencias culturales con la cultura griega, ¿ok? Pero eso se entiende, cae de cajón, hombre. Después del tema de Alejandro Magno vino la helenización de todos estos territorios, de todo el Asia Central, ¿ok? Y se creó, por ejemplo, Afganistán pasó a ser el imperio greco-bactriano, ¿ok? Era obvio que se mezcló ahí toda la cultura y algo de eso quedó en esta gente, pero eso no demuestra nada. Por otro lado tenemos, ¿cierto? La propia cultura de esta gente, ¿cierto? Su religión, su cosmovisión es muy similar a los pueblos escitas, muy similar. Y tenemos que tomar en cuenta de que los pueblos escitas dicen, qué sé yo, esta gente es descendiente de las tropas de Alejandro Magno, ¿ok? Pero en los mapas, ¿cierto?, del periodo clásico, en el Asia Central está cubierta por un gran título que dice Escitia, ¿ok? Todo eso era un collage, era un puzzle de tribus de tipo caucásica, en donde las mismas tropas de Alejandro Magno, cuando conquistaban estos territorios, se asombraban de las características físicas de esta gente y los describían como hombres muy altos, de ojos de color y en su mayoría colorines. Si las tropas de Alejandro Magno eran tan caucásicas, ¿por qué se sorprendían tanto de los rasgos de esta gente? Esta gente siempre vivió ahí. No son foráneos, no son extranjeros. Yo sé que lo he dicho varias veces, pero la arqueología corrobora esto diciendo de que en los periodos más antiguos hay muy pocos rastros de restos de gente asiática en el Asia Central. 10, 11%, nada más que eso. El resto eran tribus caucásicas. Y esto es un gran problema para todos. ¿Ok? Porque les rompe el tema, el relato, ¿cierto? De todo lo que ellos nos venden, de que todo siempre los de esta raza tienen que ser de aquí, los de esta otra raza tienen que ser de acá, ¿cierto? ¿Ah? Los mapuches tienen que ser de aquí siempre, o cualquier otro ejemplo. Y con eso, y hasta ahí llega la discusión. Porque no se debe discutir acerca del origen étnico del ser humano. Y ojalá que no existan pistas acerca de eso. Lo dijimos también en otro video. A China también le molesta este asunto. Ellos escondieron las momias de la cuenca del Tarim, las momias tocarias, por mucho tiempo. No querían que se analizaran y han permitido, ¿cierto?, el acceso a esas momias, pero en forma muy... No permiten el estudio de las pirámides que hay en China. Y ya hay gente diciendo de que en esas pirámides dentro de las pirámides pueden existir rasgos culturales de esta otra gente. En fin, todo es discutible, pero el tema es que no se debe discutir, ¿ok? Yo sé que es discutible este tema, pero el asunto es que no se debe discutir, ¿ok? Y por lo tanto, si esta gente desaparece, bueno, qué pena, ¿me entienden? El otro tema es que
la existencia de estas etnias rompen otro mito, el mito de que el hombre blanco es un depredador y todas las otras razas son víctimas del hombre blanco, ¿okay? O que el hombre blanco no puede tener un misticismo y una cosmovisión similar a la de los pueblos originarios de todas partes, ¿okay? Similar a la de los hombres indígenas. Falso, falso, y todas estas etnias lo demuestran. ¿Okay? Ahora, hay otro mito que se quiere mantener, y es el de que China ha sido un gran imperio y que China prácticamente lo inventó todo lo inventaron los chinos y en forma muy adelantada, pero eso también es discutible. Por ejemplo, el tema de la seda. China tiene el monopolio de decir que son los inventores de la seda, pero en los textos clásicos, los griegos y los romanos dicen claramente que ellos por lo menos comerciaban la seda con pueblos del Asia Central, los seres, por la seda. Y que esta gente era gente alta, de ojos de color, rubio o colorines. No me cuadra mucho con los chinos, ¿okay? Algo similar sucede con el papel y con otras cosas, con un montón de adelantos que China se los adjudica, ¿okay? Y mientras no exista, y mientras menos pruebas existan de esta gente viviendo en Asia, viviendo en parte de China, mejor. Así nadie se pregunta nada. Insisto, esto es discutible, sí sé, es discutible. Pero el tema es que aquí todos quieren que la discusión no exista. Y está el otro tema, el tema espiritual. ¿Ok? Veíamos en otros videos, ¿cierto?, de cómo la llegada del zoroastrismo al Medio Oriente y a lo que era considerado el mundo civilizado reformó la idea del hombre civilizado, entre comillas, de la visión acerca de Dios, y del bien y del mal. Pero ¿cuál es el origen del zoroastrismo? Zoroastro. ¿Cuál es el origen de Zoroastro? Incierto también, incierto. Incluso se habla de que no sería solamente un solo personaje, sino que hay, creo que hasta como 5 zoroastros distintos, ¿ok? Y nacidos en distintos lugares, o sea, étnicamente distintos, dependiendo de quién está elaborando ahí el discurso. El centro del zoroastrismo es el fuego sagrado. ¿Dónde se origina el fuego sagrado? En Irán, en Afganistán, ¿ok? Entonces la zona es también un cultivo de espiritualidad, y eso también molesta, y eso también se debe eliminar. ¿Y qué mejor para hacerlo que una facción fanática de una religión? Son los talibanes ahora, que son musulmanes, pero podría ser una facción fanática de cualquier religión. El budismo, ¿cierto?, nace en el norte de la India, en un periodo en donde muchos escitas vivían en la India, en el periodo del imperio indo-escita. Y dentro de la tradición budista existe un relato en donde le preguntan, ¿cierto?, a Buda por su origen étnico, y él responde sin problema de que él es descendiente de los hijos del sol, ¿cierto?, de los señores Sakas, ¿ok? Es cita, ¿okay? Un ario. Ahora, eso no prueba nada, ¿ok? Eso es en parte un relato dentro de la tradición budista, que también puede ser maleable dependiendo del área geográfica. Y en el fondo da lo mismo de qué nacionalidad era Buda, ¿cierto? Pero eso indica que hay una discusión ahí, hay algo ahí, ¿me entienden? Y de hecho, la iconografía original budista habla de que
por lo menos los templos budistas, los monjes budistas no eran lo que conocemos hoy en día como un monje budista. ¿Okay? Yo he visto hartas representaciones primarias del norte de la India, en donde aparecen estos monjes budistas que son barbudos y con el pelo largo, con colorines y con dreadlocks. ¿Cómo se llama cuando está pelmazado el pelo? Así eran los monjes budistas originalmente. No cuadran con la visión que tenemos hoy en día de lo que es un monje budista. ¿Okay? Ahora, si el imperio escita creó el budismo, si Buda nació, ¿cierto?, si era príncipe de una nación escita, o si simplemente los escitas absorbieron el budismo, nuevamente, eso es discutible. Eso es discutible. ¿Ok? Pero está también, por ejemplo, la historia del mismo Tíbet. En donde sus etapas tempranas, digamos, no hay muchos rastros porque vivía gente de tipo nómada que no dejaba mucho rastro arqueológico. ¿Okay? Pero ellos más o menos en el siglo VI, VII fueron una gran extensión territorial, llegaron a ser un imperio tibetano que conquistó incluso parte de la China, parte de China. Y esto coincide, ¿cierto?, en lo que pasó después de lo que muestro yo al final del libro de Pequeño César. Este tema de la invasión tocaria al norte de la India, ¿cierto?, terminando con lo que sería el imperio indo-escita. ¿Okay? Y luego se forma el imperio Kuchan con los tocarios, ¿okay?, que eran personas muy espirituales. Tanto así de que la mayoría de los textos que se han encontrado de este imperio son textos religiosos. Textos religiosos que no son publicitados. ¿Qué hay ahí? Claro, insisto, nuevamente, esto le molesta a todo el mundo. Asociar que los orígenes de la espiritualidad están asociados a la raza blanca, eso es algo que le incomoda a todo el mundo hoy en día. No se debe saber. Pero es así. Y luego, el siglo VI, ¿cierto? Sexto, séptimo, los tocarios son invadidos, ¿cierto?, por los musulmanes que los arrasan, nuevamente un genocidio. ¿Y qué pasa con los tocarios? Es incierto, no se tiene muy claro. Se cree que se habrían mezclado con los uigures. Los uigures que son tan perseguidos por los chinos hoy en día. ¿Por qué se llega a esta conclusión? Más que un tema étnico, por un tema de idioma, ¿okay? Porque el idioma uigur se habría mezclado con el tocario. Pero también en este periodo de tiempo vemos la expansión del Tíbet. Creo yo, pienso yo, que muchos tocarios deben haber huido hacia el Tíbet. Y los tocarios eran grandes guerreros. Se enfrentaron a los escitas en más de una ocasión. Y ganaron. Por lo tanto, eso creo yo que le dio un impulso a los tibetanos, que aún no eran budistas. ¿Ok? No eran budistas los tibetanos. Y llegan hasta China. Y llega un rey, no recuerdo su nombre, que incluso se casa con dos princesas, una china, para tener una cierta mezcla y homogeneidad en su imperio, y una princesa del norte de la India, una princesa hindú. ¿No? Pero nuevamente, no necesariamente tiene que ser una princesa hindú como nosotros lo tenemos en la cabeza. Y el nombre de las princesas no dice mucho, porque los nombres hindú se parecen mucho a estos nombres escitas y tocarios. Y no se describe a la princesa, tampoco no se la describe étnicamente. Lo que sí hay es que la princesa china no logra adaptarse.
es una cultura muy ajena a ella. La cultura tibetana muy ajena a la china. No sé yo, pero viéndolo desde el punto de vista de una persona así común y corriente, a mí me parece que los tibetanos no son tan distintos de los chinos, culturalmente. Ahora. Pero en ese tiempo. Y luego de eso, gracias al impulso de este rey y sus sucesores, el budismo comienza a entrar en el Tíbet. Solo después de eso. Solo después de que ocurre esta mezcla, esta supuesta mezcla que me imagino yo, de tocarios entrando en el territorio tibetano. ¿Y por cuánto tiempo se quedó esta gente ahí en el Tíbet? Yo creo que hasta tiempo muy reciente. Porque cuando los ingleses ingresan en el Tíbet, a ellos se les hace evidente una división étnica en el Tíbet. Importante, tan importante que los ingleses llegaron a hablar, ¿cierto?, a crear administrativamente dos Tíbet distintos. Los ingleses hablaban del Tíbet político o administrativo y el Tíbet étnico. ¿Por qué? Porque existía una clara diferencia, debe haber existido una clara diferencia entre la población tibetana. ¿Eso lo vemos hoy en día? No. Hoy en día vemos una población homogénea. ¿Ok? Entonces, ¿qué rasgos tenía la otra población que no era tibetana y que los ingleses debían marcar una diferencia con ellos? Luego, cuando China invade el Tíbet, entre sus argumentos, uno de los más importantes era decir de que dentro del Tíbet había 1 millón de extranjeros que debían ser expulsados. 1 millón de extranjeros viviendo en el Tíbet. 1 millón de turistas en el Tíbet. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Los expulsaron o los exterminaron? Secreto. Nadie sabe. ¿Me entienden? Así como nadie va a saber ahora lo que va a pasar en Afganistán y en Pakistán con toda esta gente. Y nadie va a hablar de eso. Podríamos seguir hablando de este tema del Tíbet. Posteriormente, o un poco antes de la invasión china, los nazis, ¿dónde fueron a buscar los orígenes del pueblo ario? Al Tíbet. Y claro, nosotros conocemos filmaciones de ese proceso, ¿cierto?, en donde los nazis están analizando gente tibetana como la conocemos hoy en día. Pero jamás vamos a conocer los registros gráficos que se eliminaron. Y eso por plantear esta discusión, por colocar algunas cosas, ¿ok? Podría seguir, pero me está pillando el tiempo, pero me da raya. Discutible. ¿Me entienden? Insisto, soy majadero en esto. Todo es discutible. Si sé, ustedes abajo en los comentarios me pueden colocar un montón de cosas, ¿ok? Pero tiene que existir la discusión, ¿ok? Pero a nadie le importa que exista esta discusión. A nadie le importa que exista una discusión, que alguien diga, no, la gente de raza caucásica aquí existía desde un origen. Y a mí no me interesa este tema por un tema racial, porque me van a decir, oye, que eres racista. No, me interesa porque de esa manera es la única forma en que se unan los pedazos de este puzzle para poder saber de dónde venimos, cuál es el origen del hombre. ¿Me entienden? Y bueno, está el tema racial y está el tema espiritual, como les digo, ¿no? ¿Cuánta espiritualidad de la que llegó de Oriente a Occidente, cuánta espiritualidad proviene de la raza asiática, cuánta espiritualidad proviene de la raza blanca, por decirlo de alguna manera? No lo sé. Pero debería existir esa discusión y debería existir la investigación, que de hecho existe con arqueólogos muy valientes,
arqueólogos que han muerto en el desierto estudiando este asunto, muerto, y me refiero a que han pasado su vida botados en el desierto trabajando prácticamente solos, sin financiamiento. Hay varios ejemplos de eso. Gente que en forma heroica trata de sacar esto a la luz. ¿Ok? Y nuevamente, a pesar, aunque suene autorreferente, no me importa, pero insisto, recomiendo los últimos capítulos de mi audiolibro que está acá en el canal. Un largo viaje al país de los tocarios y La ilusión. ¿Okay? Porque a pesar de ser en tono de novela, algo recrea un poco este asunto. ¿Okay? De hecho, escribiendo el libro, no me gusta hablar de mí, pero me pasaron varias cosas escribiendo esta cuestión. Varias cosas así como de realismo mágico. Y una fue que una vez estaba buscando información acerca de Lumbini, del templo budista que se erigió según la tradición donde sobre las raíces del árbol en donde meditaba Buda, y tenía poca información de esto, y un día fui a comprar el pan para tomar once acá en la casa, y voy cruzando la calle y se forma viento y empieza a rodar una revista y era una de estas revistas muy interesantes y decía se encontraron las raíces del bendito árbol, ¿cierto? Haciendo unas excavaciones bajo el templo de Lumbini, y me dio risa la coincidencia del asunto. ¿Okay? Bueno, y me pasaron un montón de cosas más. Yo escribía no en el computador, sino que en cuadernos todos charros, tarrientos, y tenía un cuaderno donde juntaba cosas, datillos que podían ser interesantes, ¿okay? Pero que trazaba unas rutas, posibles rutas del personaje, qué sé yo, pero se desapareció ese libro, o sea, ese cuaderno. Y no hubo caso, lo busqué y no lo encontré. Ya, hasta ahí no importa, desaparecieron algunos datos, pero no importa, sigo avanzando, no hay problema, porque lo que más me importa lo que sí me importa de ese cuaderno eran los nombres tocarios, los nombres, para poder colocarle los nombres a los personajes. No, nombres de origen tocario no es muy fácil de encontrar. Y eso sí lo lamentaba, porque en ese tiempo yo no respaldaba lo que encontraba, qué sé yo, aparte de ese cuaderno. Entonces encontraba algo, después lo perdía, trataba de encontrar la página, no la encontraba, ¿me entienden? El tema es que el cuaderno desapareció años. Sí, años. Y justo cuando estaba escribiendo este capítulo de La ilusión, y comencé a escribir el capítulo, y dije, ya voy a tener que inventar aquí unos nombres, no es lo que quería hacer, pero no me queda otra cosa, y voy a tener que inventar nombres que me parezcan así como tocario. Y mi señora encuentra el bendito cuaderno años después, justo cuando estoy escribiendo el capítulo. Estaba detrás de un cajón, de un mueble, ¿cierto? Y mi señora, al abrir el cajón, cayó el cuaderno. ¿Cuántas veces había abierto ese cajón? ¿Me entienden? Por años. Y así, y un montón de otras cosas, ¿me entienden? En fin, el tema es que no sé si les parece, podríamos seguir hablando de este asunto, que yo considero que es bastante interesante, y que no lo había hablado mayormente, pero que ahora creo que es importante tratarlo, y sobre todo estar pendiente qué va a ocurrir con esta gente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando con esta gente? Es muy importante que si hay alguna incursión armada en contra de esta gente, que esta gente tenga alguna posibilidad de ayuda, a pesar de que el escenario es bastante incierto. En fin, este es mi granito de arena, es lo que yo puedo hacer. Y creo que es independiente de todo el discurso hipócrita que se va a dar con respecto a Afganistán y al tema de los derechos humanos en Afganistán, y que estoy seguro que nadie va a tocar este asunto.
Así que eso, gracias. Esto fue La Mágica Historia, que estén todos bien. Cuídense, déjenme su opinión y si es que quieren que haga, a lo mejor retome este tema nuevamente. Chao, que estén bien.